Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer en esta sesión el tema que vamos a desarrollar es clases y objetos. Bien, esta implementación lo vamos a realizar sobre C++. Vamos a ver todas las características de cómo se podría hacer una implementación de una clase y de objetos, y hay algunas otras cositas más. ¿Qué es lo que hemos definido para trabajar en esta parte? Este tutorial va a estar conformado por dos partes. En la primera parte te vamos a explicar cómo se hace la creación de una clase en C++, la creación de un objeto estático, la creación de un constructor, la creación de un objeto dinámico. Te vamos a enseñar también cómo se hacen las sobrecargas de constructores, la implementación de los métodos set y get y algunas implementaciones de métodos propios. Entonces, siguiendo este desarrollo, vamos a ver qué es lo que te podemos presentar. Sencillamente lo voy a hacer en un IDE estándar. Para esto he creído conveniente que lo que podríamos trabajar es en este sitio web, Tutorials Point. Es un sitio donde nos provee unas diferentes plataformas para muchos lenguajes de programación. Además que este sitio nos da la libertad de tener, aparte del entorno de desarrollo, pues tenemos una documentación bastante amplia de cada uno de los lenguajes de programación. Entonces es un excelente sitio como para poder empezar a aprender los diferentes lenguajes de programación, y a la vez no necesito tener que utilizar una plataforma, en este caso de instalación. Sencillamente todo lo podemos hacer por web. Entonces acá hay una serie de diferentes tutoriales en el cual podemos acceder. Yo voy a acceder en esta vez para el entorno de desarrollo. Entonces aquí tenemos diferentes entornos de desarrollo. El que vamos a escoger es C++. Entonces seleccionamos esto, C++, y nos va a aperturar una nueva pantalla. En esta nueva vista tenemos una parte de la selección de proyectos, además tenemos la parte del editor de código, y en la parte inferior tenemos lo que es el terminal. Terminal para que luego nos permita poder hacer algunas, por ejemplo, una ejecución vía línea de comando. Entonces yo creo que esto se va a adaptar bastante bien al ejercicio que queremos desarrollar en esta sesión. Bien, entonces, para seguir con la línea que nos hemos trazado, vamos a hacer una pequeña implementación de clases. Entonces, para hacer la implementación de dichas clases, de momento lo voy a trabajar solamente en un archivo main.cpp. En otros videos tutoriales te vamos a explicar de cómo podríamos hacer el particionado en diferentes archivos. Bien, en este archivo lo que vamos a necesitar es básicamente crear una clase. Para esto tenemos acá include iostream, ya using namespace, eso está bien. En esta parte inferior vamos a ir colocando lo que necesitamos. Entonces vamos a implementar nuestra primera clase. Hemos querido conveniente que sea una clase bastante sencilla, bastante simple de implementar. En este caso vamos a escoger, a ver qué pasó, escogemos acá, ahí está. Entonces lo que voy a hacer es escoger de esta manera, ya, y vamos a elegir en este caso un día como atributos propios. Vamos a colocarle un día, un mes y un año. El caso del año, insisto, lo voy a colocar por una NI, porque no está bien dentro del estándar de programación de C++ colocarle caracteres no reconocibles, en este caso la letra ñ. Por eso estoy colocando a propósito año como tal. Entonces, estos son los atributos que vamos a trabajar. Otros lo podrían haber hecho de repente uno en cada línea.
básicamente sería lo mismo. O sea, si es que yo quisiera, lo hago de esta manera y ya ahí estaríamos trabajando. Nos faltaría que el tipo de dato, año. Lo que vamos a, después que yo tengo esta clase, como tal, una clase, acostumbro normalmente colocarle para como identificador de clase un C adelante. Y luego viene la clase. Todos estos atributos por defecto son atributos que se encuentran encapsulados. O sea, estos son de tipo privado, no son visibles. Lo que vamos a crear es, aquí voy a hacer un comentario creando el objeto estático. Ya, creamos un objeto estático y aquí le voy a colocar una fecha, por ejemplo, hoy. Ya, entonces aquí esta sería la clase fecha, C fecha, y este viene a ser el objeto de creación de manera estática, tal cual se hacía en tipo de datos, en los tipos de datos primitivos. Primero se coloca el tipo de dato y luego tenemos en este caso la variable. Aquí es el tipo de datos, ahora se llama C fecha, y luego tenemos una variable que en este caso es hoy. Lo compilamos. De hecho, no vamos a esperar todavía que nos salga absolutamente nada, no está visualizándose, solamente es por una cuestión para probar el objeto si está, y aparte la sintaxis está correcta. Pasamos a un siguiente punto. Entonces hasta aquí ya hicimos la creación de clases, hemos hecho la creación también de un objeto de tipo estático. Ahora lo que vamos a ver es la creación de un constructor. El constructor, si bien es cierto, aquí ha sido creado el objeto, no hemos tenido errores tanto en compilación ni ejecución, pero lo que pasa que tanto día, mes y año van a adquirir un tipo de dato, perdón, un tipo de valor, cualquiera en ese momento el que está asignado en la memoria. Para esto es donde yo necesito tener que implementar un constructor. Entonces vamos a colocar, el constructor tiene por finalidad en principio poder hacer la creación de un objeto y a la vez poder inicializar cada uno de los atributos. Si bien es cierto, ahí se ha invocado un constructor, en la vez anterior sí se ha creado un constructor, pero se ha invocado un constructor de manera implícita. Entonces aquí lo que vamos a hacer en este momento, voy a hacer una creación de un constructor de manera implícita, perdón, de manera explícita. Ahora, este constructor, normalmente el constructor es de manera obligatoria tener el nombre de la clase. Entonces aquí tenemos el nombre de la clase, va como nombre constructor, parece una función, pero realmente no lo es, porque no tiene tipo de dato de retorno. Entonces, si bajo ese sentido voy a tener que hacer una inicialización, en este caso al mes, al día, vamos a colocarle al día, lo inicializo con 0, al mes nuevamente lo inicializamos con 0, y podría ser que al año como variable también va a ser creado como 0. Cuando lo voy a ejecutar, igual no voy a tener resultado alguno. A ver, cfecha, tenemos la clase cfecha. A ver, me está diciendo algo que, bueno, estoy aquí obviando, pero ha sido un error. Necesito tener que colocarle un nivel de acceso. Este nivel de acceso es que por defecto las clases utilizan un tipo, sus variables y sus funciones por defecto todas son privados hasta que se diga lo contrario. Y de hecho un constructor necesita tener que ser público, porque si no, en todo caso ya no se podría visualizar desde alguna otra función que sea externa. Entonces es por esa razón que me está diciendo que este constructor obviamente no podría ser. Por lo tanto, si es que no se crea esto, cuando yo llame implícitamente, aquí se está creando de manera implícita, se está llamando a este constructor, pero como ya se encuentra definido y no es de tipo público, por eso nos ha saltado el error. Entonces ahora sí compilamos y ya no deberíamos tener error ni en compilación ni en ejecución. Insisto, todavía hasta este momento no se está visualizando,
Ya, lo que sí vamos a hacer es, a ver, que sigue. Entonces ya tenemos la creación de un constructor. Ahora lo que vamos a hacer es la creación, en este caso, de un objeto del tipo dinámico. Para la creación del objeto de tipo dinámico, lo que vamos a colocar es de la siguiente manera. Entonces, aquí creo esto, creando objeto dinámico. Cuando hago referencia a la creación de un objeto dinámico, es porque voy a tener que hacer uso del puntero. En este caso voy a invocarle, por ejemplo, un día, lo voy a decir de esta manera, día va a ser igual, ahora que ya tengo este constructor de manera explícita, ya lo puedo invocar. Entonces lo voy a colocar new, c, fecha, y con eso estoy haciendo una invocación a este constructor que se encuentra acá. Y de aquí quiero resaltar lo que mencioné hace unos segundos sobre el nivel de acceso. Si es que yo hubiera colocado tal cual como está en este momento, pero sin el acceso de tipo público, también me saldría un error, en este caso de contexto, no sería visible. Entonces estoy creando dos objetos, la forma de la creación ha sido distinta, esta es la forma de la creación estática, esta es la creación dinámica. La ventaja entre una y otra es que cuando yo lo creo el objeto de manera dinámica, dinámicamente lo vamos a colocar, es que yo puedo tener el control sobre este objeto y en algún momento, si deseo, lo puedo eliminar como tal. ¿Cómo hago uso para hacer la eliminación? Sencillamente le coloco delete y a día, y entonces ahí ya se está eliminando. Entonces de aquí ya tienes, básicamente el programador tiene el control de poder asignar en la memoria un objeto determinado y poder hacer la eliminación como tal. Para eso sirve. Hablando ya de la eliminación, también puedo tomar el control, o sea que lo puede hacer la misma clase. Es por eso que vamos a pasar a la siguiente. En este caso tenemos la sobrecarga y lo que vamos a hacer, nos faltó colocar aquí, pero sería necesario, ya que haya mencionado, es el destructor. Vamos a hacer uso del destructor. Entonces el destructor sirve para hacer la eliminación de cada una de las variables. En el objeto estático, cuando se crea estos tipos de objeto estático, tengo que esperar a que se termine la ejecución del programa para que se elimine. Entonces, cuando yo puedo también tener el control sobre el objeto en sí mismo. Entonces, el destructor normalmente se crea de manera obligatoria cuando tengo atributos de tipo punteros, pero aún así voy a colocarlo como cómo se debería generar un constructor. Entonces vamos a colocar una especie de una onda, el al 126, ¿no? Ese es un circunflejo, y sobre esto le colocamos fecha, que debe tener el mismo nombre del constructor. Sencillamente se antepone este símbolo para indicar que ese es el destructor. Cuando yo hago una creación del destructor, sencillamente aquí no voy a colocar, por este ejemplo en particular, no voy a colocar la eliminación de cada uno de ellos. ¿Por qué razón? Porque estos tipos de datos que tenemos actualmente son tipos de datos primitivos. Entonces yo no necesito tener que eliminar ninguna referencia, ninguna dirección de memoria. Pero si es que yo eventualmente tendría un puntero, ahí sí sería necesario hacer la eliminación en este destructor. O sea, lo que hicimos acá, como delete día, lo colocaríamos en este lado. Pero en este momento no puedo hacer esta parte porque sencillamente no iría. Para no confundir este tema del día como parte de la fecha y el día, vamos a colocarle, no sé, se me ocurre, le podríamos colocar un objeto que sea ayer, como para identificar el día que sea distinto, ya que es como objeto. Lo compilamos, de hecho no se va a ver afectado el programa. Vamos a colocarle creación del destructor. Ya, creación de un destructor. En un próximo ejemplo que voy a colocar, ahí sí vamos a hacer énfasis sobre el tema del destructor. Compilamos y en la parte inferior te podrás dar cuenta que
aquí en la ejecución sigue tal cual. Y entonces ya hicimos la parte del destructor. Lo que sí podríamos, vamos a ver qué es, siguiendo la línea, habíamos creado la creación de un constructor, hicimos la creación de un objeto dinámico. Voy a agregarlo dentro de nuestra agenda, la creación del destructor. Entonces aquí tenemos el constructor, objeto dinámico. Vamos a explicarte en este momento lo que es la sobrecarga de un constructor. Entonces, para ver la sobrecarga del constructor haríamos lo siguiente. Cuando se dice que un constructor se encuentra sobrecargado, es que quiere decir que este constructor que está acá puede tener el mismo nombre, pero van a variar la estructura del constructor. ¿Y cómo varía en la estructura? Varía en la cantidad de atributos y en el orden de los atributos. Vamos a crear en este momento una sobrecarga. Entonces voy a colocarlo que se ha comentado. Sobrecargando el constructor. Estoy acá, quiere decir que lo voy a hacer. Voy a invocar este constructor, pero con parámetros totalmente distintos. Por ejemplo, aquí si voy a hacer uso, lo voy a colocar de día, int, mes, int, año. Vamos a colocarle como tal año. Y en lugar de tener que colocar esto, le colocamos día, mes y luego le pasaríamos los parámetros. En lugar de tener que estar inicializándolos en cero, entonces asumiría tal cual como se hace en una función, día, mes y año. Ahí se pasaría. Quiero enseñarte también de otra manera distinta cómo podríamos hacer un sobrecargado de un constructor. Por ejemplo, le voy a colocar día, mes. A ver, se me ocurre, le podríamos colocar un mes y un año. ¿Cambió la estructura? Sí. Entonces esto es mes y un año. De hecho, aquí ya cambió la estructura, pero le voy a colocar a propósito el mismo nombre. Esto lo vamos a inicializar, podremos inicializarlo con 0, le vamos a colocar mes y le vamos a colocar un año. Hasta aquí aparentemente está bien. Insisto o digo por qué está aparentemente bien, porque lo que pasa es que estoy nombrando el mismo nombre que tengo acá como parámetro, o casualidad es el mismo nombre que yo tengo en este caso como atributo de clase. De igual forma sucede en el año. Estoy pasándole como un atributo, es el mismo nombre. Cosa distinta es en el constructor anterior, porque en el constructor anterior yo tenía nombres distintos a los parámetros que a los de los atributos. Cuando sucede este caso, para no generar un error en el tiempo de ejecución, entonces lo que vamos a colocar es sencillamente le colocamos un this adelante en este caso del primer mes, porque cuando yo coloco this, esto va a ser referencia hacia uno de los atributos, mientras que el mes que está acá hace referencia al parámetro. Lo ejecutamos hasta este momento y vamos a ver si es que tenemos unos errores, y hasta este momento todo seguimos bien. Quiero aclarar una de las cosas que no se podría hacer. Por ejemplo, si es que yo hiciera esto, si le colocara, digamos, año, y si le coloco esto por acá, mes, aparentemente sigue la estructura bien. Pero ya no va a generar no va a generar un error cuando yo lo voy a compilar esto. Ya no va a generar un error. Lo que pasa es que aquí ya no se puede decir sobrecargado, y esto quiero que quede claro porque no tiene que ver nada con el orden. Lo primero que podría saltar ahí es, ya pues es que no está igual en el orden, el año es después que el mes. No tiene nada que ver con el nombre, sino tiene que ver con la estructura. Por ejemplo, acá tengo cfecha, entero, entero, y aquí tengo cfecha, entero y entero. Quítale por un momento, retira la variable. En este caso te va a quedar cfecha, entero y entero. Esa es la estructura. Y aquí tenemos cfecha, entero y entero.
Entonces, por la estructura es lo que está generando el error. O sea, tal cual podría ser igual si es que yo le coloco de repente una sobrecarga día mes. Igual me va a generar un error porque lo que pasa que es por la estructura es donde se está generando el error. Porque cuando sea invocado a este constructor, no va a saber en este caso la aplicación a cuál de los dos constructores se va. Se iría a este que es entero con este que es entero, o a este que es entero con este. Cuando tengamos estructuras de datos, ¿no? O el orden, insisto, el orden no es prioritario acá, pero si es que le colocamos entero, entero y entero, entero en la estructura, ahí sí existe un error. Por lo tanto, esto estoy cerrando, lo voy a eliminar acá para que no tengamos ningún problema. Ahora bien, luego que ya está creado este constructor, ya tenemos una sobrecarga. Entonces aquí tenemos el constructor, el primer constructor y los dos sobrecargados. Vamos a colocarle, por ejemplo, en el caso de hoy, podría decirle que aquí estamos 30 en este caso de agosto del 2017. Ahí estamos creando una de manera estática. Vamos a colocarle hoy como objeto 1 y le voy a colocar hoy nuevamente esto como objeto, en este caso objeto 2, para que se diferencie. Y en este también lo vamos a llamar de manera dinámica. Vamos a colocar 30,8,2017. Evitemos tener que colocar el 0 delante porque ahí estaría invocando ya un carácter hexadecimal que no tiene sentido para ese propósito de este ejemplo. Y bueno, obviamente si es que deseo ya podría eliminar el hoy 2 como ejemplo. Pero vamos haciendo uso de cómo se tendría que invocar cuando sea con constructor. Mira, aquí este 30 está representándome día, mes y año. Entonces quiere decir que este objeto lo invocará a este. ¿Ya? Y podríamos colocar, por ejemplo, el día, a ver, se me ocurre, vamos a colocarle un cfecha de manera estática. Le vamos a decir un ayer, y el ayer podría colocarse como un valor en este caso sería 29 del 2017. Punto y coma. Aquí estoy creando otro objeto de manera estática para que no sería esto, le colocaríamos una coma, entonces aquí le decimos no, porque fue mes, entonces aquí sería 8/2017. 8/2017. Solamente según esto podríamos decirle acá, a ver si me ocurre, en todo caso en lugar de esto le vamos a colocar fecha, una fecha, 8/2017, para que sea el mes y el año. Es otro objeto. Y podríamos colocar otro valor, ese sería la fecha 1, y le coloco otra instancia de la clase, le colocamos fecha 2, y este solamente le voy a colocar así. Este va a llamar al primer constructor, este va a llamar al segundo constructor o al primer sobrecargado, y este es al segundo sobrecargado. Compilamos para ver hasta allí si es que tenemos un error. Ya está. Entonces cuando lo ejecutamos, de momento, insisto, no sigue apareciendo porque sencillamente todavía no estoy mostrando. Ahora sí, ya creo que es la hora de poder hacer la visualización de cada uno de ellos, de los datos, de los que se está guardando, para ver si es que realmente lo que estamos haciendo de manera correcta. Por lo tanto, vamos a crear los métodos set y get. Entonces, en este caso, siguiendo la línea que hicimos, ahora sí nos pasamos al método set y get, y lo que vamos a hacer es visualizar los datos. Para hacer la visualización, en este caso del set y get, podríamos crearlo dentro de la misma clase. Hacemos lo siguiente.
Dependiendo del tipo de datos, normalmente el método get me devuelve el mismo tipo de datos del cual ha sido creado. Esto quiere decir entonces que voy a hacer acá un copiado sobre lo que está acá. Ya, y sobre esto vamos a colocarle la palabra resultada, en este caso get, para que me devuelva lo que tiene en este momento. Entonces aquí me retornaría el día y haríamos lo propio para cada uno de ellos. Aquí sería que me devuelve el mes y luego colocaríamos que me devuelve el año. Con esto estaríamos, voy a colocar creando los métodos get. Estos métodos get van a ser los que me van a devolver el valor que tiene el objeto en ese momento. Bien, entonces luego que hacemos esto vamos a crear el objeto para ver si tenemos algún error. Imaginando que yo le voy a colocar, por ejemplo, al hoy 1, que es el que hemos creado hace un momento, hacia este objeto. Voy a colocar aquí un comentario. Obteniendo, podríamos decirle obteniendo el valor de los atributos. Ya, cuando obtengo este valor de los atributos me interesaría saber, por ejemplo, vamos a colocarle acá un cout, le decimos el día y lo voy a concatenar con lo que se tiene. Para esto le colocaría hoy y como es de manera estática puedo acceder directamente con el punto. Le colocamos get día y adicionalmente le hacemos un ndl. Vamos a hacer lo propio para cada uno de ellos. En este caso sería mes y el año. Entonces sería get, obtener mes y obtenemos el año. Con esto estaríamos mostrando los valores que se tienen en este momento. Compilamos. A ver, dice que hoy no fue declarado en esto. A ver, así, era hoy 1. Compilamos y obviamente ya lo ejecutamos. Entonces aquí está el día 30, mes 8, año 2017. Para que no esté agrupado, podríamos colocar 2 puntos, espacio, 2 puntos y ejecutamos. Entonces dejamos una compilada y pasamos a hacer su ejecución. Ya. Vamos a colocar 30/8/2017. Bien, entonces ahí ya tenemos la creación del objeto hoy 1 y me está mostrando los valores que tienen contenido. Este me está mostrando los valores tal cual han sido creados. Entonces con esto ya estamos demostrando que el objeto está creado de manera correcta. Seguimos, aquí ahora ya hicimos el método, bueno, ahí ha habido una confusión, es el método set y get. En este momento acabamos de hacer los métodos get que sirven para que me devuelvan el valor que tiene contenido, en este caso cada uno de los atributos. Ahora vamos a colocar, en este caso, el método set. El método set tiene como propósito tener que hacer una modificación a cada uno de los atributos. Por lo tanto, esto se podrían cambiar. Ya no necesita un valor de retorno. Le colocaríamos como un void. Por lo tanto, esto tendría que colocarse como un in día como parámetro, porque es lo que va a tener que cambiarse, mes
y pasamos a un año. Ahora bien, luego que tenemos esto, lo que haríamos es colocarle mes es igual a mes es igual a mes y año es igual a año. Recordemos lo que hice también el constructor, siempre y cuando tenga el mismo nombre, tengo que anteponerle, en este caso, la palabra reservada dis, para que haga referencia uno al atributo y el que está al costado derecho haga referencia al parámetro. Si no, ahí habría un error de conflicto. Bien, ya tenemos ahora sí la creación de los métodos set. Ahora vamos a hacer una modificación para ver qué tal nos va. Ya, lo que vamos a colocar es, utilizando este mismo objeto, vamos a colocarle, haciendo un cambio, cambiando valores de los atributos del objeto. Al cambiar los valores del atributo del objeto, lo que podríamos colocar es al primero instancio hoy, en este caso hoy.setDía, y aquí le voy a decir, vamos a colocar, no, me equivoqué, no era, realmente estuve equivocado, no fue 30, le vamos a colocar un día 25, asumiendo que es el día 25. Luego, además, lo que voy a hacer es, le voy a cambiar el mes. En este caso le vamos a colocar por un mes 7 y colocaría adicionalmente un año, que en este caso ya no va a ser 2017, podríamos 2016. Cambiémoslos como tal. Y otra vez vamos a forzar a que esto nos visualice los datos, mostrándolo en el caso del, para ver si se hicieron las modificaciones respectivas. Esperemos que todo esté bien, compilamos y pasamos a ejecutarlo. Entonces ahora sí, mira, inicialmente me muestra 30/8/2017 y aquí podríamos hacer un mensaje para que nos aparezca lo que es lo correcto, cambiando valores o mostrando nuevos valores para la fecha. Hacemos un salto de línea, por lo tanto compilamos y volvemos a hacer la ejecución. Ahí está, entonces aquí tenemos 30/8/2017 y ha sido modificado por estos valores. Entonces aquí ya estamos demostrando lo que son el método get y set, y ya está funcionando tal cual. Pero eventualmente lo que podría hacer es que una sola función, ya que ahora vamos a pasar después del método get y set, lo que vamos a hacer son métodos propios. Entonces en esta creación de estos métodos propios vamos a colocar, por ejemplo, un método que me muestre toda la fecha, ¿ya? De tal manera que me muestre, por ejemplo, el día, el mes y el año. Entonces vamos a colocarle hasta lo que nosotros tenemos. Podríamos hacer la creación de métodos propios. Entonces en esta creación del método propio constructor hay que colocarlo al costado del destructor, al costado de los constructores, por un tema de orden, no altera en nada. Aquí vamos a colocar un método que sea mostrar fecha. En este mostrar fecha, según lo que tenemos, y por ahí podría ser un razonamiento hasta cierto punto correcto, alguien podría decir, bueno, si es que realmente el que me está dando el objeto es el método get, entonces inicialmente podría decirle que me devuelva el get día y lo voy concatenando con de repente con un slash, y luego me daría un get mes y lo sigo concatenando con otro slash más y le colocaría un get año. Ya estoy colocándolo hasta cierto punto al propósito,
Porque alguien podría decir, bueno, si ya me devuelve el día, me devolvería el mes, me devolvería el año, entonces utilizo cada uno de los métodos get. De tal manera que en la parte inferior, cuando lo invoque, entonces diría de frente hoy, punto, y tendría que decirle mostrar fecha. Ya, le colocamos, al colocarle mostrar fecha, entonces de momento lo voy a ver, podríamos comentar esto para que nos salga agrupado. Ya, hoy mostrar fecha y a ver, lo compilamos. Entonces al compilar nos faltó get mes, algo por aquí tenemos un error sí, nos faltó colocar el paréntesis y ejecutamos. Ahora sí, mostrando los nuevos valores para la fecha y luego me muestra 25 del 7 del 2016. Podríamos acá hacer para que no sea agrupado, digamos, compilamos y luego ejecutamos el caso. Ahí está, 25 del 7 del 2016. Ha sido modificado directamente por este método. Hace un momento dije que lo había colocado hasta cierto punto al propósito porque realmente esto, si bien es cierto, no muestra lo que hemos querido, lo que realmente queremos, pero no estaría bien programado. Lo correcto debería ser, y lo voy a dejar acá comentado, lo correcto debería, vamos a copiarlo tal cual está y para hacer algunas modificaciones, puesto que si ya está el día, ya, no sé, yo ya tengo acceso directo como un método propio, no necesito tener que estar accediendo a decirle al método, sino que me muestre el día, el mes directamente, porque si es visible estos dentro de la propia clase y le coloco año. Ya, entonces cuando yo lo voy a ejecutar otra vez, vamos a ir a la parte de la ejecución y vamos a tener el mismo resultado, sencillamente que ya no estoy llamándolo método get. Y no tendría básicamente sentido tener que estar llamándolo al método get porque se asume que estos atributos son visibles entre ellos. Y como son visibles, pues ya no tendría mucho sentido tener que estar haciendo eso. Podríamos agregar, por ejemplo, aunque no es del todo eficiente, pero por esta primera iteración de este video, podríamos colocar, se me ocurre, un método en el set. En el setMes podría ser una validación. Luego aclarando que esto de aquí podría eventualmente colocarse la validación en otro lugar. Por ejemplo, se me ocurre, le podría colocar algo así, ¿no? Si es que el mes ingresado es menor que 1 o en su defecto el mes ingresado es mayor que 12, por lo tanto aquí digo, me haría mostrar un error en el mes. Vamos a colocar un error en el mes. Caso contrario, aquí diríamos mes es igual, en este caso, a mes ingresado. Podríamos hacer la validación, lo voy a colocar por el momento. Realizo la validación aquí, pero no estaría bien. Ya. Esto no lo podríamos hacer en otro nivel más, la validación de cada uno de los meses. Lo voy a dejar ahí ya que estamos en el tema de los métodos propios, pero en algún momento lo que voy a hacer es cambiar esa validación en otro lugar. Seguimos con métodos propios. Podría agregar entonces como un método adicional, se me ocurre un método, a ver, podríamos colocar un método agregar día. Ese agregar día tendría el siguiente fin. Le voy a pasar la cantidad de días que yo quisiera agregar y sobre esto le colocamos día, por ejemplo, más la cantidad de lo que estoy ingresando.
esa misma forma podríamos hacer para un agregar mes. Vamos a agregarlo un mes, y sobre esto haríamos lo siguiente: le colocamos mes es igual a n. Podríamos hacer también otro método que sea un método comparar. Este método comparar podría ingresarle una fecha adicional. Vamos a colocar esto, colocamos fecha f, y luego sería de la siguiente manera: if, si es que el día ya no tendría, como ya hice el ejemplo anterior, no tendría sentido que yo le esté pasando get día es igual a ver, le colocamos a la fecha punto de asignación dinámica, fecha punto, a ver, podríamos colocarle fecha punto día. Ya, si es que es de esta manera, a ver, si es que es día es igual, vamos a colocarle otro paréntesis más, y además le decimos que el mes, entre otro paréntesis, si el mes es igual al f.mes, le colocamos, y adicionalmente el año es igual a f.año. Ya, entonces aquí lo que va a hacer es retornarme verdadero. Caso contrario, lo que voy a hacer es que me retorne falso. Vamos a hacer de esta manera. Estoy haciendo todo esto, podría ser en una línea, y si es que así, solamente lo que va a hacer es comparar entre estos. Lo ejecutamos para ver si hasta el momento tenemos errores de sintaxis. Si tenemos por ahí un error de sintaxis, nos está diciendo que comparar fecha es c fecha. Fecha. Ahora sí. Entonces ahora sí ya tenemos lo que esperamos. Vamos a comprobarlo en un ejemplo bastante simple. Vamos a colocarle un agregar día, le agregamos un mes, y vamos a trabajar sobre esta. Lo ejecutamos para ver en dónde nos habíamos quedado. Entonces tiene 25 y 7 del 2016. Entonces vamos a colocarle, por ejemplo, sobre lo que ya en este caso el objeto hoy, le colocamos hoy 1, agregar día, y le pasamos la cantidad de días que quiero agregar. Le coloco 1, y también puedo hacer hoy 1, le puedo decir agregar el mes. Agregamos el mes, en este caso tendríamos que agregar 1 más, la idea es que me salga 26 del 8 del 2016. Vamos a colocarle algo más para, en este caso, que siga el mismo tenor el año, para dejarlo en este mes que estamos, año. Ahora sí. Y luego decimos agregar hoy 1 punto agregar año, y le pasamos también un año más. Y a ver, lo que podríamos hacer es que este mostrar fecha pase aquí después que ha sido agregado. Compilamos para ver, debería salirnos 26 del 8 del 2017. Ahí está, 26 del 8 del 2017 es lo que ha sido cambiado. Y lo que podríamos hacer, como nosotros habíamos creado un método, me parece que creó otro objeto adicional, en este caso sería, voy a crear otra fecha. Entonces sería un día o una fecha. Vamos a colocarle la fecha que estaba creada anteriormente. Fue de tipo estático, sí. Entonces lo que vamos a hacer un cambio
En el caso de la fecha 2, voy a decirle fecha 2, por ejemplo, set, haciendo uso ya de los métodos, set día. Le vamos a colocar al propósito que sea un día distinto, a ver, que sea un día 30, como es el día hoy día, 30, y la fecha 2 le colocaremos de la siguiente manera, mes, le colocamos año. Entonces en este es 30, el mes va a ser 8 y el día, perdón, y el año 2017. Luego que tenemos esto, lo que voy a hacer es, voy a comparar la fecha 2 contra hoy. Aquí podemos decir hoy 1 punto comparar, y le cargamos la fecha 2. Pero para que me vea si es que realmente está funcionando, o sea, a priori ya puedo decir esto tendría que salirme o falso, o tendría que salirme 0, porque las fechas obviamente no coinciden. Aquí en este comparar estoy llamando y me devuelve un valor booleano. Como me está devolviendo como tal un valor booleano, entonces esto implica que me va a devolver, probablemente me va a devolver un 0, porque el comparar es 30, cuando quiero hacer una comparación contra el día 26, de hecho esto me debe salir un 0. A ver, compilamos y ejecutamos. Ahí está. A ver, me sale comparar la fecha hoy, compara contra la fecha 2. Hoy comparar, y lo que está haciendo es set día, son 30 del 8 del 2007, 25. A ver si es que estos son iguales. Día es igual a la fecha. La fecha que se ingresa, a ver si es que el día es igual al día. A ver, eso sería get día. Esto es get mes. Esto sería get año. Así que estamos compilando. Ejecutamos y me está saliendo 26. Me está devolviendo esto como verdadero. El año, esto si es, pues estoy cometiendo un grave error acá. No estoy haciendo comparación, estoy haciendo una asignación. Entonces aquí compilamos. Ahora sí. Ahora sí, esto me está saliendo 0. Ya, aquí ya tenemos el caso de la ejecución de esto. Ya, entonces esto por el momento sería todo. Aquí nos reencontramos para ver el segundo video tutorial en el cual vamos a trabajar. Aquí está, videos propios, y se acabó. Entonces aquí lo que vamos a ver en el segundo video es el caso de sobrecarga de operadores. Me despido, nos vemos en otro momento. Bye.